Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren genial hoy. Estamos aquí una vez más con una noticia que francamente ha sacudido los cimientos del mundo del entretenimiento, especialmente para todos aquellos que seguimos de cerca las historias de amor turcas y a sus protagonistas más carismáticos. Si eres fanático confeso de Hande Erçel y Kerem Bürsin, prepárate, porque lo que vamos a contarte hoy no es un simple rumor, es algo que te va a dejar con la boca abierta, con la mandíbula desencajada. Si hablamos de ese dúo dinámico, de esa pareja que ha logrado capturar nuestros corazones tanto dentro como fuera de la pantalla, y que hoy, 14 de diciembre de 2025, nos trae una noticia verdaderamente impactante, una que redefine lo que dábamos por sentado en el universo de las celebridades. En este vídeo nos adentraremos en las profundidades de esta sorpresiva noticia. No se trata solo de un murmullo en la industria, de un simple susurro que se pierde en el viento, sino de algo concreto, algo que ha tomado por sorpresa a muchísimos, incluyéndonos a nosotros, que dedicamos nuestro tiempo a desentrañar los secretos y las novedades del espectáculo. Vamos a explorar con detenimiento qué ha sucedido exactamente, cómo ha reaccionado la legión de fans que los apoyan incondicionalmente, y quizás lo más importante, qué significa esto para el futuro de estos dos queridos actores que tanto han dado que hablar. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en el meollo del asunto, en el corazón de esta revelación, les hago una invitación muy cordial, un ruego sincero, si aún no lo han hecho, si son nuevos por aquí o si se les ha olvidado, les invito a que se suscriban a nuestro canal. Aquí les garantizamos siempre estamos al día con las últimas noticias, los chismes más jugosos que circulan por los pasillos de Hollywood y Estambul, y las historias que realmente importan en el vasto y fascinante mundo del espectáculo. Solo tienen que hacer clic en ese botón rojo de suscribirse, que no muerde, y activar esa campanita para asegurarse de no perderse absolutamente nada. Y ahora sí, sin más preámbulos, sin más rodeos, vayamos directamente al grano, a lo que todos estamos esperando escuchar. La noticia es contundente, no deja lugar a dudas, y ha sido confirmada por fuentes que gozan de gran credibilidad. Hande Erçel y Kerem Bürsin, tras un periodo de intensos rumores, especulaciones constantes y, seamos sinceros, de una gran y palpable expectación por parte de sus innumerables seguidores, han tomado una decisión que ha tomado a todos por sorpresa. El 14 de diciembre de 2025 marca, sin lugar a dudas, un antes y un después para esta pareja que hasta ahora parecía inquebrantable a ojos del público, una imagen de solidez y amor duradero que inspiraba a muchos. Lo que ha sucedido, y esto nos llega con el peso de la confirmación, según fuentes muy cercanas a ambos y a través de verificaciones exhaustivas que hemos podido realizar, es que Hande y Kerem han decidido separarse. Si han leído bien o han escuchado bien, y quizás necesiten un momento para procesarlo, porque la noticia es impactante. No se trata de un adiós temporal, de una simple pausa para reflexionar sobre la relación, sino de una ruptura confirmada, un punto final a una etapa que muchos creían que estaba destinada a perdurar. Esta noticia nos llega como un auténtico jarro de agua fría, como un golpe inesperado, sobre todo considerando la intensidad de la relación que tanto Hande como Kerem han mostrado al público a lo largo del tiempo. Recordemos, para quienes quizás no están tan familiarizados o para refrescar la memoria, que su química en la serie que los catapultó a la fama internacional, Senkalkam, fue tan palpable, tan eléctrica, que traspasó la barrera de la ficción y se convirtió en una relación sentimental en la vida real, una que duró un tiempo considerable y que alimentó la fantasía de millones de seguidores. Los fans, que de manera cariñosa los bautizaron con los apodos de Kerem Hande o Hanke, los adoraban, los idolatraban. Sus publicaciones conjuntas en redes sociales, que eran auténticos acontecimientos, sus apariciones públicas sincronizadas y planificadas, incluso los viajes exóticos que compartían y documentaban para deleite de sus seguidores, eran motivo de celebración, de ovación, para su legión de admiradores. Cada paso que daban juntos, cada gesto de complicidad, era analizado al milímetro y, casi siempre, aplaudido con entusiasmo. Era una pareja que para muchos inspiraba optimismo, que proyectaba una imagen de felicidad genuina, de complicidad innata, de un amor que parecía sacado de un cuento de hadas moderno. La noticia de su separación, por tanto, no solo ha impactado a los fervientes fans de la serie que los vio nacer como pareja, sino a toda una comunidad que veía en ellos un modelo a seguir, un faro de esperanza en el a menudo convulso y efímero mundo del espectáculo, donde tantas relaciones terminan antes de siquiera empezar o se desmoronan bajo la presión mediática. La forma en que manejaron su relación, manteniendo un cierto nivel de privacidad que les permitía tener su propio espacio, pero sin esconderse del todo del escrutinio público, era algo que muchos admiraban y apreciaban.
Era esa combinación perfecta de cercanía, de accesibilidad para sus fans, y de un respeto férreo por su intimidad. ¿Y cómo ha llegado esta noticia a nuestros oídos, a nuestros ojos, hasta nuestro canal? Pues como suele suceder en estos casos tan mediáticos, ha habido un goteo de información, un goteo inicial que alimentó los rumores, pero finalmente ha habido confirmaciones oficiales que han disipado las dudas y han solidificado la noticia. Si bien es cierto que los rumores de un posible distanciamiento llevaban circulando en los círculos de la farándula turca desde hace unos meses, alimentados por ausencias en eventos clave o por sutiles cambios en su interacción en redes, no fue hasta hace muy poco, a principios de este mismo mes de diciembre, que la situación se volvió más seria, más tangible. Al parecer y según lo que se ha podido recopilar de diferentes medios turcos especializados en el mundo del espectáculo, así como de personas cercanas a ambos que prefieren mantenerse en el anonimato, la decisión no ha sido precipitada, no ha sido un impulso del momento. Se dice, y estas son las informaciones que manejamos, que han estado lidiando con esta posibilidad, con esta reflexión sobre su futuro como pareja, durante un tiempo. Y que tras largas y probablemente dolorosas conversaciones, han llegado a la conclusión de que a pesar del cariño profundo y del respeto mutuo que se profesan, sus caminos vitales, sus proyectos personales y sus ambiciones individuales debían separarse. Es crucial destacar, y esto aporta un matiz de madurez a la situación, que hasta donde sabemos, la separación se ha dado en términos amistosos. No hay escándalos públicos de por medio, no hay acusaciones mutuas vertidas en las redes sociales o en las entrevistas, nada de lo que a menudo se espera en una ruptura dramática y mediática. Ambas partes, a través de sus representantes o mediante comunicados oficiales que ya han comenzado a aparecer en los portales de noticias, han expresado su mutuo respeto, su profunda admiración y el cariño sincero que todavía se tienen. Han destacado con palabras emotivas la importancia de la etapa que compartieron, el crecimiento personal que experimentaron juntos, y han solicitado, de manera encarecida, privacidad y comprensión en este momento delicado. Esto para muchos observadores es un signo inequívoco de madurez, de inteligencia emocional, y de la profunda conexión humana que a pesar de que el amor romántico haya llegado a su fin, han logrado mantener. ¿Y qué ha sido lo que ha llevado a esta situación, a esta difícil decisión? Las especulaciones, como es natural en estos casos, son muchas y variadas, tejiendo un entramado de posibles causas. Algunos medios apuntan a la implacable presión mediática, a la constante exposición a la que están sometidos, a las agendas de trabajo cada vez más apretadas y dispares de ambos, a las diferencias en sus planes a futuro, a la posibilidad de que Kerem quiera explorar proyectos más arriesgados o internacionales, mientras Hande se consolida en el mercado turco, o a simplemente que con el paso del tiempo, las personas cambian, evolucionan y sus objetivos de vida divergen. Lo cierto es que en una relación, especialmente cuando ambos son figuras públicas con carreras tan exigentes y demandantes, mantener el equilibrio, conciliar la vida personal con la profesional, es un reto mayúsculo, una montaña difícil de escalar. La distancia impuesta por los rodajes largos en diferentes localizaciones, los viajes constantes, la atención incesante de los medios, la falta de momentos de intimidad y de paz, todo ello, indudablemente, puede pasar factura a la relación más sólida. La reacción de los fans, como era de esperar, ha sido abrumadora, una avalancha de emociones que ha inundado las redes sociales. Plataformas como Twitter, Instagram y Facebook se han convertido en un hervidero de mensajes de sorpresa, de tristeza profunda, de incredulidad y sobre todo, de un abrumador y conmovedor apoyo hacia ambos actores. Miles y miles de seguidores han utilizado hashtags como #AnkerForever, #WeSupportHande y #WeSupportKerem para expresar sus sentimientos, para mandarles un mensaje de aliento y de cariño incondicional. Muchos se muestran devastados, incapaces de asimilar que su pareja favorita, esa que representaba un ideal de amor y complicidad, haya llegado a este punto. Otros, sin embargo, están intentando procesar la noticia con una notable dosis de comprensión, recordando que a pesar de ser estrellas mundiales, son seres humanos con sus propias vidas, sus propios desafíos, sus propias alegrías y sus propias tristezas. Hemos sido testigos de comentarios de todo tipo, un mosaico de opiniones y sentimientos. Desde quienes suplican, ruegan, que regresen, que reconsideren su decisión, hasta quienes les animan enérgicamente a seguir adelante, a rehacer sus vidas y a ser felices por separado, cada uno en su camino. Hay quienes expresan una genuina decepción, un sentimiento de pérdida, pero también hay quienes valoran y aplauden la forma madura y respetuosa en que, al parecer, están gestionando esta difícil ruptura. La influencia que Hande y Kerem tienen en el público, en la audiencia global,
es realmente enorme y su relación se convirtió, para bien o para mal, en un referente, en un símbolo para muchos jóvenes y adultos. Por eso esta noticia no es solo un acontecimiento personal para ellos, un capítulo que se cierra en sus vidas privadas, sino que tiene un impacto emocional significativo en una gran cantidad de personas que los han seguido y admirado durante años. En el plano profesional, es probable que esta noticia genere también muchas preguntas, muchas incógnitas y debates. ¿Cómo afectará esto a sus futuras colaboraciones, si es que llegara a haberlas? ¿Cambiará la dinámica de trabajo entre ellos, si en algún momento sus carreras vuelven a cruzarse en un proyecto? De momento no hay información oficial al respecto, solo especulaciones. Ambos tienen proyectos individuales en marcha y seguirán desarrollando sus carreras de forma independiente. Kerem Bürsin, por ejemplo, ha estado explorando diferentes géneros y proyectos, buscando expandir su registro actoral, mientras que Hande Erçel sigue siendo una de las actrices más demandadas y queridas de Turquía, con una legión de fans que la siguen a todas partes. Lo que sí es seguro es que esta noticia añadirá un nuevo matiz a la percepción pública de ambos, y cada uno de sus movimientos, cada declaración, cada proyecto individual, será observado con lupa, con un ojo crítico y expectante. Lo que sí podemos asegurar con la certeza que nos dan las pruebas y los hechos, es que para quienes hemos seguido sus carreras con pasión, para quienes admiramos su talento innato, su carisma arrollador y su profesionalidad, esta es una noticia que nos invita a la reflexión. Nos recuerda de manera contundente que detrás de las pantallas, detrás de las grandes historias de amor que nos hacen soñar, que nos emocionan hasta las lágrimas, hay personas reales, seres humanos complejos con vidas llenas de altibajos, de momentos de gloria y de momentos de dificultad, con decisiones difíciles que tomar. Y aunque nos duela en el corazón, porque creíamos en su amor, debemos respetar sus elecciones, su autonomía y desearles lo mejor en sus caminos individuales. La felicidad personal es lo más importante y si han decidido que esa felicidad reside en trayectorias separadas, debemos aceptarlo y apoyarlos en esta nueva etapa. En resumen, la impactante noticia que nos trae este 14 de diciembre de 2025 es la confirmación oficial de la separación de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Después de un tiempo de relación que cautivó a millones de fans en todo el mundo, y a pesar de la química innegable que compartían y que hizo vibrar a la audiencia, ambos han decidido, de común acuerdo, seguir caminos separados. La noticia, aunque sorprendente y agridulce para muchos de sus admiradores, parece haberse producido en términos amistosos, rodeada de un profundo respeto mutuo y de un deseo de privacidad. Sus fans, por su parte, han reaccionado con una mezcla de sorpresa inicial, tristeza profunda y un abrumador y emotivo apoyo, demostrando el gran cariño y la admiración que le tienen a esta pareja que marcó un antes y un después en el entretenimiento turco. Queremos agradecerles de corazón por acompañarnos una vez más en este vídeo, por dedicarnos su tiempo y por seguir de cerca las noticias del mundo del espectáculo con nosotros. Su apoyo incondicional es lo que nos motiva cada día a traerles siempre la información más relevante, la más interesante y, sobre todo, la más entretenida. Nos encantaría, como siempre, saber qué opinan ustedes sobre esta noticia. ¿Les ha sorprendido tanto como a nosotros? ¿Qué piensan sobre la dinámica de las relaciones en el mundo del espectáculo, sobre la presión a la que están sometidos los famosos? ¿Creen que Hande y Kerem podrán mantener una buena relación profesional en el futuro? Déjenos sus comentarios abajo en la sección de comentarios, estamos ansiosos por leerlos, por debatir con ustedes y por conocer sus puntos de vista sobre este tema tan apasionante. Y como siempre, si les ha gustado este vídeo, si la información les ha parecido valiosa, no olviden darle un gran me gusta, ese pulgar arriba que nos anima a seguir creando contenido, compartirlo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans acérrimos de Hande y Kerem. Y si aún no están suscritos a nuestro canal, ¿a qué esperan? Únanse a nuestra creciente comunidad, a esta gran familia de amantes del espectáculo, y activen esa campanita para no perder ninguna de nuestras actualizaciones, ninguna de nuestras primicias, ninguna de nuestras exclusivas. Gracias por todo su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y, esperamos, muchas alegrías en el mundo del entretenimiento.